Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Antes que nada, estoy haciendo el video del resumen del capítulo 5 y 6 de Are You Sure? Tengan paciencia, son casi 3 horas y media de programa para resumir. Ojalá lo esperen con muchas ganas, estoy poniendo todo de mí para publicarlo lo antes posible. Hago este video por el último live que hicieron Jungkook, Jin y Tae. Se preguntarán por qué los dos estaban en casa de Jungkook. Bueno, Jin se había quedado de juntar con Tae, después le dijo a Jungkook que él y Tae se iban a reunir en su casa. O sea, ambos se autoinvitaron a la casa de Jungkook. 형이랑은 나도 진짜 오래, 정국이랑은 한 3일 전인가? 같이 또 밥도 먹고 한잔하고 했는데 태영이도 그때 이제 할라 했는데 태영이가 그때 약속이 있었어가지고 그날 안 됐고 원래 오늘은 그냥 태영이랑 한잔할까? 이랬는데 태영이가 오케이 하고 그 뒤에 이제 종구야 우리 나 태영이랑 니네 집에서 보기로 했는데 그렇게 했어요? 괜찮아? 했는데 나 하면 해! 이래가지고 Jin y Jungkook hicieron la comida. Tae dijo que estuvieron comiendo y bebiendo unas 4 horas. Jungkook dijo que tuvieron una conversación sincera los tres, me da la impresión por su nuevo álbum, porque también lo escucharon. Jin cuenta que Tae les dijo que encendieran el live para que las fans los vieran. 저희끼리 가볍게 밥 먹고 술 한잔 하다가 태영이가 우리 아미 여러분들한테 이런 모습 보여드리고 싶다고 해서 켰는데 Jin se pregunta si alguna vez han hecho un live ellos tres, pero no, Jin ha hecho live con Jungkook o con Tae por separado. Jin dice que frecuentemente se reúne con Jungkook y Jimin, algunas veces los otros miembros los acompañan. Ahí ustedes se dan cuenta, Jungkook siempre están juntos, pero no lo hacen público, que es diferente. Hay una parte muy divertida, Jungkook dijo, hagámoslo el año siguiente, refiriéndose a nuevos proyectos. Tae dice, los tres juntos. Jungkook dice no los tres juntos. Cada cual haga lo que sea. Y Tae remata diciendo, yo hago lo que sea. 그럼 우리 그거 하자. 뭐? 내년에 세 명이서? 세 명에서는 아니고 각자 뭐라도 하고. 그러면 나는 정말 뭐라도 그러면 제가 Jungkook les dijo ahí que cada cual haga cualquier proyecto pero por separado. Comenzamos con las traducciones falsas. Tae estaba diciendo que Jin era el visual de BTS, refiriéndose a que era el más guapo. Jin dice que no es verdad, que hay dos caras delante de él. Tae insiste que Jin es el visual y acá viene la mala traducción. Las tecacas diciendo que Jungkook dijo a Tae, no, tú ya mismo eres realmente guapo. Es falso, como Jin y Tae insistían en la belleza de uno y otro. Jungkook dice, no puedo estar de acuerdo, ambos son muy guapos. 본인도 충분히 너무 잘생겨가지고. 저 지금 입술 뜯고 있어요. 두 분은 너무 인정하는. 저는 팀에서 얼굴은 Quiero aclarar, en Corea es normal hacer el cumplido de llamarse guapos, acá los tres lo hicieron. Jungkook dice siempre que Jimin es bonito, es porque encuentra lindos sus rasgos, que son suaves, agradables y armoniosos. Jungkook solo a Jimin le ha dicho así. Hay una traducción falsa dando vueltas, hechas por las tecucas, diciendo que Jungkook aceptó feliz irse a acostar con Tae. Acá te explico, la primera vez que Tae dice, yo voy a dormir al lado de Jungkook, Jungkook dice vaya, que es como un mira tú, y Jin dice, yo me voy a meter entre medio para dormir y Jungkook ahí dice, eso ya cambia la historia, como diciendo, la situación es distinta, en tono de broma. Y quedó ahí la situación como algo divertido. Transcurridos 23 minutos después, Tae insiste nuevamente en dormir junto a Jungkook y ahí él le dice que, eso no se puede y les recalca que, no, incluso se puede ver en su expresión. 아니 저는 오늘
정국이 옆에서 잘 거예요. 아 그건 안 돼. 그럼 저는 그 사이에서 잘게요. 죄송한데 종욱 씨. 당신의 의견은 안 중요해. 정국이 옆에서 같이. 아니. En conclusión, al principio Jungkook lo dejó como broma y no lo tomó en serio y por eso dijo, esa es otra historia. Pero Jungkook cuando le vuelve a insistir Tae, le dice claramente que no. 잘게요. 죄송한데 종욱 씨. 당신의 의견은 안 중요해. 맞아요. 왜냐? 형들의 의견이 더 중요하기 때문에. 왜냐 오늘 여기 왔을 때 이미 각오를 하고 왔군요. 저는 아니 여기 정국이 집이잖아요. 아 그렇죠. 정국이 집 올 때 정국의 의견은 안 중요했기 근데 때문에. 저는 하나 의견을 내세울 게 하나 있는데 혹시 들어봐 주실 수? Hay una parte de esa conversación que me quiero detener. Jungkook se niega a dormir con ambos en la misma cama, y Jin dice que su opinión no importa y Tae agrega que solo la opinión de los Jungs es más importante. Recalco esto, aunque lo he hablado en otras oportunidades, la sociedad coreana se mueve por jerarquías, y acá el ejemplo. Aunque yo creo que cada uno se fue a su casa, igual le dejaron saber que ellos eran los mayores. Y de esto se desprende que a veces Jungkook actúe de cierta manera con sus Jungs y algo más importante es que Jungkook actúa con Jimin como si él fuera el mayor. Por eso cuando se ve la dinámica de Jimin y Jungkook, es tan especial y única. Jungkook muchas veces se dirige a Jimin sin honorífico. O Jungkook toma decisiones y actúa como un oppa. Después de eso la conversación continúa y Tae ante la negativa de Jungkook, pienso yo en forma de broma, dice, la cama de Jungkook fue con el dinero que ganamos juntos, refiriéndose al grupo. Jin dice, eso es cierto. Jungkook no se queda atrás y les dice, que la casa de Tae y Jin, también es la casa de él. 늘 저희 멤버들에게 감사를 해서 내 침대. 너 집, 나 집. 나도 맞지. 형 집, 나 집. 그치 우리 집, 나 집. 모두가 공용의 집이지. 근데 정식 저 그거 있잖아요. 오케이, 그러면 오늘부로 각자 집 비밀번호 공유합시다. 오케이 알겠습니다. 자 고생하셨습니다. 아니 그거 Al final me gustó que Jungkook les dijera que todos van a compartir contraseñas de sus casas, ya que fue comprada con el dinero de todos. Detalle, Jungkook no necesita saber la clave de acceso a casa de Jimin, porque ya la sabe, más aún tiene hasta la huella, que quiso poner ese día que fue a buscarlo para irse de viaje, pero Jimin o su mamá cambiaron la clave. Comienzan a hablar de música y canciones navideñas y Jungkook como buen Jiminpedia. Recordó que se presentó con Jimin en SBS Gallo en 2019, pero también lo hizo junto a Nam, pero él recuerda que es solo con su Jimin. 그 각자 그 아, 연말 그거 무대 했어요. 때 맞아, 하나씩 그거 했어. 했었다. 나는 맞아, 맞아. 라스 나비다 이거 했었고. 맞아, 나도 지민이 형이랑 같이 그걸 했었어요? 그게 저는- Mientras Tae cantaba, Jin le dice a Jungkook y Gemaja, que significa Are you sure? Jungkook le replica y se pone tímido. Are You Sure es el programa que Jimin y Jungkook tienen como excusa para viajar juntos y compartir momentos maravillosos, sin que nadie los cuestione. Jungkook ama Are You Sure y aunque a muchas les duele es totalmente cierto y real, probablemente se vengan más de 12 temporadas. Para las que dicen que Jikook solo se ven en este programa, les recuerdo cómo fueron a cenar a casa de Nam junto a Hobby, el mismo Jin dice ahí que se junta con Jikook y más si alguna lo ha olvidado, se los recuerdo. Jimin y Jungkook pasaron 18 meses juntos en el ejército, más todo lo que han hecho juntos después. Jikook es el verdadero, privado pero no secreto o nuestra relación no es para las cámaras. Ellos se ven siempre y están juntos, no necesitan publicar nada, porque no requieren la validación de nadie para saber qué tipo de relación tienen. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.